Hola, gracias por acompañarme en esta segunda parte del video del metabolismo celular. En el video anterior, en la parte 1, te platiqué qué es metabolismo, te platiqué las características de anabolismo, catabolismo, algunas acciones importantes del metabolismo para las células y ejemplificamos a la quimiosíntesis como un proceso anabólico. En esta segunda parte del video de metabolismo te voy a platicar acerca del proceso de fotosíntesis. Así que sin más preámbulo, vayamos a la información. Bueno, pues mira, aquí te comparto una imagen que nos va a ayudar a introducirnos al proceso de la fotosíntesis. Primero, vamos a ver qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis son las reacciones químicas que ocurren en células vegetales y con la cual se producen carbohidratos, específicamente glucosa, a partir de agua y dióxido de carbono en presencia de la energía luminosa del sol, siendo la fotosíntesis un proceso anabólico porque construye, acuérdate que ana construye, y además es endergónico porque absorbe energía. Entonces aquí abajo está representado en una fórmula lo mismo que te estoy explicando aquí arriba. Fíjate, tienes aquí al dióxido de carbono y al agua. Son moléculas inorgánicas ambas. Además está presente la energía luminosa del sol que se absorbe para que a partir de estos compuestos se forme una molécula orgánica que es la glucosa y se libere el oxígeno, que tú sabes que las plantas liberan oxígeno derivado de este proceso de fotosíntesis. Entonces aquí está representada nuevamente la ecuación de la fotosíntesis. Eso es la fotosíntesis. Vamos a entender con más detalle cómo ocurre. Vamos a analizar un poco esta imagen. Mira, aquí las flechitas verdes están representando a los minerales y las flechitas azules están representando al agua. Estos ambos, tanto minerales como agua, ingresan a la planta a través de la raíz. De ahí suben y van llegando tanto a las hojas, tallos, flores, etcétera, a todas las estructuras de la planta. Entonces, de hecho, aquí en el número 1, en el primer apartado, te explico lo siguiente con la imagen. La planta extrae agua y minerales del suelo a través de las raíces, lo que ya te comentaba. Segunda parte, las hojas absorben el dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno. Aquí está el dióxido de carbono entrando en una hoja y el oxígeno saliendo también en otra de las hojas. No hay una hoja en donde no hay hojas para recibir dióxido y hojas para liberar oxígeno. Ambos procesos ocurren en todas las hojas de la planta. ¿Vale? Luego está presente la luz solar y en el tercer apartado, fíjate, dice la luz solar aporta a los cloroplastos la energía que necesitan para producir azúcar o comida, es decir, la molécula de glucosa. Entonces, en esta imagen está representada y considero yo que está bastante bien explicada en qué consiste el proceso de fotosíntesis. Pero esto es de forma general. Nosotros necesitamos profundizar un poco más en el proceso. Entonces, acompáñame a ver la siguiente imagen. Ok, pues mira, en esta imagen te estoy compartiendo lo siguiente. La fotosíntesis, se divide en dos partes. Esa reacción que vimos se divide en dos partes, que es la fase luminosa y la fase oscura. Se llaman de esta manera por lo siguiente. Quiero que por favor me escuches y te quedes con lo siguiente. Cuando a veces le pregunto a los alumnos qué diferencia hay entre fase luminosa y fase oscura, dicen, la fase luminosa se hace en el día y la fase oscura se hace en la noche. Eso es totalmente incorrecto. Si tú pensabas eso, por favor te pido que ya lo olvides, no es así. Y te voy a explicar lo siguiente. Se llama fase luminosa, aquí se llama fase luminosa porque la energía que se requiere para que se lleven a cabo las reacciones la da la luz del sol. Entonces, en la fase luminosa, la energía la da la luz solar. En esta fase, además, se va a producir ATP, se va a producir energía. Y esa energía que se produce va a ser utilizada, ese ATP
va a ser utilizado para que se impulsen, para que se lleven a cabo las reacciones químicas de esta parte, de esta fase. Entonces se llama fase oscura simplemente porque ya no requiere de la luz. Entonces, ¿de quién requiere? ¿Quién necesita para que se lleve a cabo la reacción? El ATP que se formó acá. ¿Quién requiere aquí o qué se requiere aquí como energía? Aquí sí se requiere luz. ¿Qué se requiere en la fase oscura como energía? El ATP que se formó en la fase luminosa. Simplemente por eso se llaman así, fase luminosa y fase oscura. Entonces vamos a explicarlo con más detalle. Fíjate, en la fase luminosa, en esta etapa se libera el oxígeno, en la fase luminosa se libera el oxígeno, además se liberan protones y se forma el ATP, o sea la energía, que se utilizará en la siguiente fase, es decir, en la fase oscura, lo que ya te había dicho. La fase luminosa tiene algunas características importantes que te comparto, que son las siguientes. Se lleva a cabo en los tilacoides o granas, permíteme, aquí se nos cambió la imagen. Ok, se lleva a cabo en los tilacoides o granas del cloroplasto. Hay un video que te recomiendo que veas, que es sobre los organelos celulares. Ahí en ese video te explico con detalle cómo están formados los cloroplastos. Pero bueno, aquí también te explico brevemente que si tú observas, aquí dice tilacoides. Los tilacoides son estas estructuras que parecieran tener forma como de una moneda, y aquí están, cada monedita es un tilacoide, y si te das cuenta estos están como apilados en un pequeño paquetito. Ese pequeño paquetito de tilacoides se llama grana. Dentro de los tilacoides está guardada la clorofila. Recuerda que la clorofila es el pigmento que le da el color verde a las plantas. Entonces, la fase luminosa de la fotosíntesis, repito, se lleva a cabo en los tilacoides, es decir, en estas pequeñas estructuras que parecen monedas. Ahí se lleva a cabo la fase luminosa. Siguiente característica. Se utilizan agua y luz solar. De esta reacción química que ya analizamos en la imagen anterior, vamos a utilizar el agua y la energía del sol, la luz solar, nada más. Aquí se utilizan estas dos. El CO2 se va a utilizar en la fase oscura. En la fase luminosa solo el agua y la energía del sol. Siguiente característica. La clorofila y otras moléculas de pigmento que están presentes en los tilacoides o granas absorben la luz. Ya decíamos que se necesita de la luz en la fase luminosa. Entonces la clorofila que está en estas pequeñas moneditas que se llaman tilacoides, ahí es donde la clorofila absorbe esa luz para que se lleve a cabo la reacción. Fíjate, aquí está presente la luz del sol, está en dirección aquí a los tilacoides y los tilacoides absorben la luz del sol. O más bien, no los tilacoides, sino la clorofila que está dentro de los tilacoides. Otra característica, la captación de energía provoca que algunos electrones pasen a un nivel de energía más alto, y a medida que regresan a niveles de energía más bajos por un sistema de transporte de electrones, liberan energía y se forma ATP. Muy importante, recuerda que en la fase luminosa se forma ATP y el ATP es quien le va a dar la energía a las reacciones que se llevan a cabo en la fase oscura. Y otra característica de la fase luminosa, las moléculas de agua se rompen para liberar protones y electrones. Los electrones que se liberan son utilizados para reponer a los que generaron ATP, y los protones son acarreados y el oxígeno sale a la atmósfera por los estomas. Los estomas son pequeños poros que hay en la superficie de la hoja, y a través de estos estomas es en donde se libera el oxígeno que se produce en esta fase luminosa de la reacción. Ahora, ¿qué pasa en la fase oscura? Vamos a analizar. La fase oscura se lleva a cabo en el estroma. Estroma es diferente de estoma. Estoma, que te lo acabo de mencionar, aquí, es más, te lo repito, aquí están los estomas, aquí. Los estomas son los poros que hay en la superficie de las hojas donde se libera el oxígeno o donde se absorbe el CO2. Esos son estomas. Pero otra estructura se llama estroma. Entonces el estroma también se encuentra dentro del cloroplasto, y el estroma aquí está señalado, de hecho, te lo estoy mostrando con mi cursor en este momento. El estroma es una sustancia semilíquida, algo viscosa, algo plasmática, que se encuentra dentro del cloroplasto y sirve como medio para que se lleven a cabo algunas reacciones químicas. Entonces, la fase oscura se realiza en el estroma.
ya no en los tilacoides, sino en el estroma. Siguiente característica. Se utiliza el CO2, ahora ya utilizamos el CO2, recuerda que en la fase luminosa utilizábamos el agua y la energía solar, en la fase oscura utilizamos el CO2, pero además utilizamos el ATP que se formó en la fase luminosa y también los protones que se formaron también en la fase luminosa. Ahí utilizamos ahora estos componentes. Ahora siguiente, se va a crear la molécula de glucosa utilizando el CO2 precisamente, el ATP y los protones en una serie de reacciones conocidas como el ciclo de Calvin. Ahora te muestro el ciclo de Calvin. Aquí está representado, mira, observa. Aquí está precisamente el ingreso de la molécula de CO2. Observa cómo es todo un ciclo de reacciones químicas. La etapa 1 consiste en la fijación del carbono proveniente precisamente del CO2. Se fija el carbono. Aquí hay una segunda etapa de reducción. Para que se lleve a cabo esta etapa de reducción se tuvo que haber utilizado ATP. Recuerda que el ATP se formó en la fase luminosa. Se utiliza ATP y se degrada a ADP. Además también el NAD se convierte en NADPH, se convierte en NADP. Viene después una tercera fase que es la etapa de regeneración de la molécula inicial. Se vuelve a utilizar ATP, es decir, energía. El ATP se convierte en ADP, esto significa que se utilizó el ATP y se degradó a ADP. Y bueno, pues es una serie de reacciones que ocurren para que se forme precisamente al final la glucosa que las plantas requieren como su alimento. Entonces, esto es de forma general el proceso. Muchas gracias por haberme acompañado en este video del tema de fotosíntesis. Te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video. Nos vemos hasta el próximo video.